Importantísimo. ¿Ya les aparece que está iniciando la grabación? Súper, listo. Sí, ya. Entonces, ya nosotros ya vamos a comenzar con la clase 5. Ya pasamos la mitad del curso. Realmente considero que hemos avanzado como a buen ritmo. Hemos visto ya varias cositas. La primera clase nosotros vimos qué era la bibliometría, vimos indicadores de cantidad, vimos indicadores de calidad, vimos cómo eran esos indicadores por países, que fue lo que vimos la clase pasada, y también por tema, ¿cierto? El día de hoy nosotros vamos a ver los indicadores de estructura o vamos a hacer la primera aproximación al software PostViva. Pero antes de comenzar con el desarrollo de la clase de hoy, a mí me gustaría retomar un tema que vimos la clase pasada, que me hicieron una pregunta que fue bastante interesante, que yo les prometí que les iba a tener solución el día de hoy. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos mejor con este tema, retomando lo de la clase pasada? Y ahí sí comenzamos con el desarrollo de la clase de hoy para hacerlo más bien ágil, pues para no demorarnos mucho. Claro que sí, Sebas, muchas Bien, gracias. está bien. De una. Entonces, bueno, igual voy a dejar aquí estos materiales de la clase de hoy. Entonces, yo en el material que les envié para el desarrollo de la clase de hoy, pues ahí igual nosotros tenemos como el ejercicio que nosotros hemos venido trabajando, ¿cierto? Todo lo que hemos venido haciendo. Yo les mandé el correo, están los archivos, todo lo que vamos a ver en la clase de hoy. Pero entonces, pues yo abro por acá, clase número 5. Vamos a abrir el ejercicio práctico que estamos desarrollando, que es donde estábamos desarrollando la parte pues como de los temas. Se les va a dar un minutico mientras lo buscan, lo abren y me cuentan. Listo, me imagino que ya lo están abriendo en este momento. Me cuentan, porfa. Sí, ya. Listo. Recordando como para que nos contextualicemos y avancemos juntos, la duda que surgió de la clase pasada era cómo hacíamos teniendo en cuenta que en las palabras clave unas comenzaban con espacio, unas tenían un punto, otras eran con mayúscula, otras con minúscula, que eso realmente nos cambiaba y nos generaban varias palabras clave diferentes, entendiendo que se referían como a la misma cosa, ¿cierto? Entonces, ya sabemos nosotros que nuestro insumo para identificación de las temáticas siempre van a ser estas palabras clave de acá. Entonces, vamos a copiar todo esto y nos lo vamos a llevar. Vamos a trabajar esto por aquí, por aparte. ¿Cierto? Así como hicimos la clase pasada, vamos a seleccionar todo lo que nosotros pegamos acá, absolutamente todo, y le vamos a dar control T para hacer esto en un formato de tabla. Le damos aceptar y simplemente ya aquí para que tengamos toda la información consolidada, vamos a quitar la selección de todo y vamos a borrar todas las celdas que se encuentren vacías, ¿cierto? Esto me imagino que ya es claro para todos. Decimos eliminar y dejamos todas las demás. ¿Cierto? Hasta aquí me imagino que todo claro. Eso fue lo que vimos la clase pasada al principio. Entonces, listo, aquí ya tenemos todas las palabras clave que nosotros tenemos que separar, ¿cierto? Aquí también exactamente lo mismo, seleccionamos, nos venimos a datos y le damos texto en columnas. Cuando nosotros venimos acá, seleccionamos la opción de limitadas, vemos que están separadas creo que es por punto y coma,
¿cierto? Le damos en punto y coma, mire que está palabra clave, punto y coma, palabra clave, punto y coma. Y le damos finalizar de una vez. Y él nos hace aquí la separación, ¿cierto? Hasta aquí, toda esta parte es lo mismo que vimos la clase pasada y esta parte es clara, ¿cierto? Entonces, cuando vamos a empezar a solucionar los inconvenientes, ¿qué identifiqué yo? Que todas las palabras clave que van de esta segunda columna en adelante, todas comienzan con un espacio. Las únicas que no tienen el espacio son las de la primera columna, ¿cierto? Porque si se fijan, miran que todas empiezan por un espacio, todas, absolutamente todas. Entonces, nos queda más fácil ponerle un espacio a estas que quitarle un espacio a estas. De hecho, poner espacio es mucho más fácil porque si nosotros quitamos espacio, como vimos la clase pasada con la fórmula que nos mostró la compañera Angélica, pues realmente nos quita todos los espacios y nos hace toda una palabra larga, peñuscada, ¿cierto? Sebas, Hola. oíste, ¿y si reemplazas ese espacio por nada? Esa es para allá voy. Si yo reemplazo simplemente este espacio por nada, por ejemplo, acá en este punto, vamos a hacerla en esta columna de acá. Si yo selecciono toda esta columna, me vengo acá, le doy reemplazar, acá pongo un espacio y que me lo reemplace con nada. Si yo le doy reemplazar a todos, me va a hacer lo mismo. Mira, me va a atiborrar todas las palabras y me queda una sola palabra larga. Y mira que yo no necesito que me quede así junta. Sería casi lo mismo que hizo la fórmula, ¿cierto? Yo necesito es simplemente que me quede todo separado y todo igual, ¿cierto? No sé si esta era la forma que me decía, profe. Sí, sí. Entonces, listo, sabiendo nosotros que es más fácil poner un espacio que quitarlo, sabiendo que si quitamos espacio nos quita todos los espacios, entonces vamos a hacerlo muy sencillo. Acá en la columna B insertamos una columna, ¿cierto? Hacemos una vacía. Nos paramos acá, en la B, clic derecho, insertar, ¿cierto? Y nos trae esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Muy sencillo. Vamos a poner la fórmula que ya se las voy a copiar también en el chat para que ustedes la utilicen. Le vamos a dar igual, concatenar o concat, ¿cierto? Le vamos a dar concat, ponemos comillas, espacio, comillas, vamos a insertar un espacio, punto y coma, el texto de al lado, ¿cierto? Sin fijarlo ni nada. Y cerramos. El que nos hace, nos trae lo mismo con un espacio al principio. Y vamos a arrastrar todo esto, ¿cierto? Aquí ya lo tenemos como en el mismo formato de acá. Pero ¿qué pasa? Bueno, les voy a copiar aquí la fórmula en el chat para que ustedes también la utilicen y me cuenten. Me dicen si voy a darles un minutico para que la copien ustedes también y me cuentan si les dio exactamente lo mismo antes de seguir, para que vayamos todos a la par. Listo, ¿alguien la está ensayando? ¿Alguien le funcionó o alguien tuvo algún inconveniente? Pues funciona bien, hace lo que acabas de decir, no hay inconveniente. Perfecto, entonces hasta ahora vamos aquí, los demás también les funcionó, para que sigamos. Bueno, igual si alguien tiene alguna duda, me van contando de una, profe, ¿me ibas a contar algo? No, que funciona perfecto. También funciona concatenar con toda la palabra, no solo con concat.
Perfecto, eso también varía dependiendo de la versión de Excel, pero lo importante pues, es que nos funcione. Muchas gracias, profe. Entonces, listo. Ya tenemos aquí esta parte, pero yo no quiero que esto me quede con una fórmula, ¿cierto? Yo quiero que me quede como el texto así, como si fuera, si así fuera el original, sino, y no que me quede con una fórmula. Entonces, simplemente todo esto vengo, lo selecciono todo, ¿cierto? Y le doy copiar. Le doy copiar y vuelvo acá mismo, ¿cierto? No me voy para ninguna otra parte. Aquí en esta primera, me vengo acá, despliego esta en pegar, le despliego la flechita, le digo pegar valores. Y ahora ya lo tengo, ya no tengo una fórmula, sino que tengo las palabras como estaban, ¿cierto? Entonces toda esta primera columna no me sirve para nada, entonces la selecciono y la elimino. ¿Cierto? Entonces ya tenemos aquí todas las palabras clave con espacio, ¿cierto? Esta es como la primera parte, ¿cierto? Ya solucionamos el primer inconveniente que es el del espacio. Pero entonces ahora vamos a hacer todos los otros pasos. Aquí que necesito, que les pido que abran en este momento el otro archivo que también les mandé, que se llama macro limpia, que es con el que nosotros vamos a hacer la separación. Voy a dar un minutico también para que lo hagamos, no hay afán. Listo. Entonces, ya nosotros tenemos aquí el archivo que nos trae directamente a esta pestaña que se llama columnas autores, ¿cierto? A esta hoja que se llama columnas autores. Y nosotros tenemos ya acá separadas las palabras clave. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar todas estas palabras clave, todo lo que tenemos por acá, ¿cierto? Vamos a dar copiar a todo y lo vamos a pegar acá. Y aquí exactamente el mismo procedimiento. En este punto es exactamente lo mismo que la clase anterior. Entonces aquí simplemente nos vamos a programador o desarrollador, le damos ahí macros y ejecutamos la segunda que se dice hoja 6 columnas, ¿cierto? Vamos a ejecutar. Esperamos un momentico que él nos ejecute la macro, que nos haga la separación y listo. Entonces aquí ya me la hizo, ya me identificó todas las palabras clave y me las separó, ¿cierto? Entonces, a mí en este momento, ¿qué me sirve? Pues me sirve más aquí tenerlas todas en una sola columna que tener estas todas separadas pero en diferentes columnas. Entonces esta información de acá, pues si queremos o abrimos una nueva hoja o esto lo borramos, ¿cierto? No lo necesitamos ya para nada y simplemente esta columna de acá que nos dice keywords, simplemente la vamos a copiar y la vamos a pegar y con esta vamos a trabajar, ¿cierto? Entonces, listo. Nosotros sabemos que uno de los inconvenientes era el espacio, pero no era el único. ¿Qué pasaba también? Que algunas palabras eran con mayúscula, otras eran con minúscula, unas tenían un punto, otras no tenían el punto y etcétera. Entonces, ¿cierto? Lo primero que vamos a hacer es ponerlas todas en minúscula, absolutamente todas. Entonces, simplemente esa fórmula es muy fácil, simplemente nos paramos aquí en la segunda, le damos minúsc que es para poner en minúscula, y seleccionamos el texto de aquel ladito, cerramos paréntesis y listo, y arrastramos. ¿Cierto? Entonces aquí ¿qué me hizo? Todo lo de acá me lo puse en minúsculas para que me quede todo con los mismos caracteres, absolutamente todo con los mismos caracteres. Entonces, aquí en este punto tampoco quiero que me quede una fórmula, yo quiero que me quede
quiero que me quede simplemente las palabras y yo poder trabajar con ellas. Entonces simplemente las selecciono como hicimos ahorita, las selecciono todas y me vengo acá a pegar, pego valores y ya no me quedan la fórmula, sino que me quedan el texto completo como si ese fuera el original, ¿cierto? Entonces con ese vamos trabajando y vamos eliminando todo esto que ya no nos va sirviendo. Aquí cada vez vamos homogeneizando más las palabras para que tengan un formato, digámoslo, similar. Entonces, ¿qué nos falta por aquí hacer? Quitar los puntos y quitar los guiones. En algunos casos los guiones van a ser importantes, como en otros no, pero entonces como el objetivo es que nos quede todo homogeneizado, entonces simplemente vamos a seleccionar toda la columna y por acá en la pestañita de inicio, al final, hay una opción que dice busca y seleccionar, ¿cierto? Buscar y seleccionar, perdón. Entonces nos paramos ahí y le vamos a reemplazar. Y nos trae este cuadrito de diálogo, ¿cierto? Cuando nosotros estamos aquí, yo quiero que listo, él me busque donde haya un punto y quiero que me lo quite simplemente. Entonces aquí en reemplazar con no pongo absolutamente nada y le doy reemplazar todos. Entonces aquí vemos que ya me quitó 3 puntos y simplemente me los puso por nada. No me quito el punto y ya. Entonces le damos a aceptar. ¿Qué más queremos hacer? Si, pues ya si es voluntad de nosotros o no, por ejemplo, donde haya un guión, eh, que me ponga un espacio, ¿cierto? Vamos a hacer que todos nos queden similares. Entonces, sencillamente aquí, guión, y aquí le doy enter, ve, le doy la barra espaciadora que me ponga un espacio y le doy reemplazar todos y cierro este texto. Entonces aquí ya me quedaron las palabras ya más, por decirlo, homogeneizadas y ya con ellas, a partir de ellas, nosotros podemos trabajar de una manera mucho más sencilla, ¿cierto? Entonces, ya cómo hacemos nosotros la identificación de... Ah, bueno, antes de hacer la tabla dinámica, vamos en el mismo punto. ¿Alguno tuvo una dificultad? ¿Les dio? ¿No les dio? Vamos bien. Súper. ¿Cómo van los demás? Bueno, yo me imagino que vamos bien. Igual si tienen alguna pregunta, ah, bueno, Laura nos dice que bien, María del Rosario también nos dice que vamos bien. Entonces, listo, igual si tienen alguna pregunta, de una me la van haciendo. Entonces ya tenemos esta parte acá. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros? Listo, vamos a insertar una tabla dinámica para identificar las palabras. Ahora sí, me vengo aquí al mismo proceso, selecciono todo, tabla dinámica, y yo la quiero poner aquí al frente. Dejémosla de una vez acá. ¿Cierto? Entonces me trae esta tabla dinámica vacía. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, esto nos lo llevamos a filas y esto mismo nos lo llevamos a valores, ¿cierto? Aquí ya tenemos todo, pero ¿cómo quiero yo que me lo organice? Yo quiero que me lo organice en más opciones de ordenación de mayor a menor, pero de los números, no de en orden alfabético, sino que me traiga los números más altos, o es decir, los que más se repiten. Y ahora sí, ya me lo trae, entonces ya vemos que hay un solo Colombia. Si hay otro Colombia por ahí, tiene que ser que tenga alguna otra palabra o algo así, pero mira que ya es una tabla, digamos que más homogeneizada, con la cual se puede trabajar más fácil y es más verídica, ¿cierto? Ah, qué bueno, que yo no necesito todas las palabras claves, no, yo nomás necesito cuáles son las 10 palabras claves que más se repiten. Pongo esto y aquí ya tenemos nosotros la identificación de los 10 principales temas derivados de la temática central. Que, ah, bueno, que yo no quiero analizar Colombia, pues lo omito simplemente. Ya sabemos que si nosotros estamos analizando Producto Interno Bruto en Colombia, pues obviamente entre las palabras clave que más van a resaltar son esta que es Producto Interno Bruto y esta que también es Producto Interno Bruto, que son las siglas, ¿cierto? Digamos que estas no nos dicen mucho, pero ya las otras opciones sí, ya nosotros vamos trabajando con ellas. Ya aquí hicimos, por decirlo, la identificación de las principales temáticas. Hasta ahí, claro, dudas, sugerencias con respecto a esta parte para dar finalizado al tema de la clase pasada.
Pues muy claro, Sebas, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Sebas. Súper, no. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por haberme hecho esa pregunta la clase pasada, porque miren que todo esto nos lleva como a que hagamos una construcción colectiva que reitero que es el objetivo de todos estos espacios, de todos los cursos, que el conocimiento se difunda, pero que sea entre todos. Entonces, listo. Vamos a dar ya paso al contenido propio de la clase del día de hoy y voy a abrir nuevamente por acá las diapositivas. Entonces, listo. La clase de hoy, que es la clase número 5, nosotros vamos a ver qué son los indicadores de estructura que nosotros vamos a ver por medio del software VozBeaver. Entonces, hoy les voy a hacer una introducción teórica sencilla, pues realmente no nos vamos a extender mucho y les voy a mostrar cómo se descarga, porque este es un software gratuito y ya más bien para no hacerlo interrumpido, entendiendo que hoy empezamos como tardecito el contenido propio de la clase, arrancamos con VozViver la otra clase. Entonces, vamos aquí a la introducción teórica y tenemos lo siguiente. Por acá, cuando nosotros vamos a hablar de indicadores de estructura, también es necesario que nosotros entendamos que hace referencia a algo que se conoce como indicadores de asociación, es decir, cómo se asocian los autores, cómo se asocian los países, cómo se asocian las instituciones. Entonces, de forma ya más específica, nos dice Kumar o nos decía Kumar en el 2015 que la coautoría es un mecanismo clave que vincula diferentes conjuntos de talentos, ¿sí? Para producir un resultado de investigación, ¿cierto? Un análisis en profundidad de estas redes de conocimiento brinda la oportunidad de investigar su estructura y estos patrones pueden indicarnos cómo se compone la comunidad científica. Entonces, en ese sentido, como nos decía Kuman, pues es muy importante que nosotros analicemos cómo interactúan estos autores, cómo interactúan las instituciones, cómo hay una interacción científica en los países. ¿Para qué? Para que nosotros veamos cuál es la estructura de la comunidad científica, de la academia que está abordando X temática, ¿cierto? Entonces, bueno, y de hecho esa estructura es la que le da el nombre precisamente a los indicadores de estructura. Entonces, nos decían los autores Zeng y otros por allá en 2016 que la colaboración juega un papel cada vez más importante en la promoción de la productividad y el impacto de la investigación, ¿cierto? En ese sentido, vemos que los indicadores de estructura se relacionan inherentemente o directamente con todo lo que nosotros hemos venido desarrollando. Miren que nosotros aisladamente, o no aisladamente, sino paulatinamente, hemos visto qué es bibliometría, hemos visto cuáles son los indicadores de productividad o de cantidad, ¿cierto? Cuáles son los autores que más publican, las instituciones que más publican, los países que más publican. Y también hemos visto los indicadores de calidad o impacto, ¿cierto? No solo cuántas publicaciones hay, sino cuál es el número de citaciones que esas publicaciones han tenido. Entonces aquí vemos que esta colaboración, estas estructuras de coautoría, permiten que haya una mayor promoción, ¿cierto? En la productividad y en el impacto en la investigación. Es decir, aquí encontramos nosotros una convergencia con todo lo que hemos venido desarrollando en la clase. ¿Cierto? Entonces por aquí estos otros autores ya nos profundizan y nos dicen, la colaboración internacional se anuncia como el sello distintivo de la producción científica contemporánea, algo que es muy, digamos que muy consecuente, muy coherente con algo que veíamos nosotros en la primera clase, y es que la producción científica no depende de una persona aislada que se hace sola a producir conocimiento, ¿cierto? A hacer experimentos y a estar ahí totalmente aislado de las personas, no. Digamos que el sello distintivo de la producción científica actual, contemporánea, es de colaboración, sea colaboración entre instituciones, entre personas, pero generalmente es una colaboración internacional, ¿cierto? Entonces acá nos dicen estos otros autores, Chinchilla y otros para el 2012, que se pueden utilizar técnicas bibliométricas, que es justamente lo que estamos haciendo, para definir los patrones de investigación internacional a partir de la información alojada en bases de datos académicas como Scopus.
Entonces mire que aquí estos autores casi que nos están diciendo, bueno, vamos a hacer lo que están haciendo en el curso. Y donde influye la inclusión de nuevas revistas en la base de datos, la geografía, el idioma, la proximidad cultural o incluso o supuesta dependencia científica de algunos países. Y estos países incluyendo regiones como Europa Central, Escandinavia, América Latina, España, Portugal, zonas o regiones como Lejano Oriente, la tríada entre Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, ¿cierto? Como grupos típicos de asociación preferencial, donde siempre Estados Unidos ha gozado de una preferencia universal, que eso lo vamos a evidenciar empíricamente. Entonces, aquí, ¿qué nos están diciendo? Bueno, existe una asociación, una colaboración internacional como un sello distintivo, pero ¿qué es lo que define las asociaciones? ¿Qué es lo que hace que haya una asociación y no otra? Pues puede ser por idioma, por la geografía, porque un país queda cerquita al otro, o porque un país tiene afinidad cultural con otro, ¿cierto? Pueden ser como varios factores que hacen que diferentes países, personas, instituciones, pues decidan asociarse para hacer una investigación conjunta, ¿cierto? Entonces, vemos, profundizando ya sobre esto, que los datos muestran que cuantos más países participen en la colaboración, mayor será la ganancia en impacto, entendiendo que la colaboración internacional trae más beneficios incluso que la colaboración institucional nacional, ya que estas colaboraciones permiten que los trabajos puedan ser citados simplemente porque más gente los conoce. Y esto es casi que, digamos que un elemento más que sustancial, es casi que lógico porque obviamente si hay una colaboración entre dos o entre varios países, pues claro, eso está permitiendo que personas de un mayor rango de espacio o pues en una mayor posición geográfica puedan tener acceso a este contenido, ¿cierto? Mientras más países hayan involucrados, pues obviamente hay acceso a personas afines a esos contextos donde se está desarrollando la investigación. Entonces, por aquí nos dice, no obstante, se tiene que las redes de coautoría están compuestas en gran parte por grupos aislados, que es una característica que si bien hay mayor colaboración, pues esa colaboración se da casi siempre entre los mismos grupos, no hay una colaboración muy dinámica en una extensión de muchos grupos, sino que casi siempre son las mismas personas que colaboran con las mismas personas para hablar sobre unas temáticas específicas. Aquí voy a hacer un paréntesis, voy a pausar, voy a llamar a uno de los miembros que no ha podido ingresar. Entonces denme un segundo, por favor. El profesor Wheeler está en este momento en la reunión, aquí ya me parece conectado. Sí, Willer Pernay, sí, ahí está el profesor. Ok, porque por acá está haciendo por WhatsApp que no podía ver la clase, pero entonces ya está por aquí, entonces Ya. vamos a continuar. ¿Listo? Así, Muchas gracias, así. don Juan. Listo. Entonces, continuando por aquí con el desarrollo teórico, tenemos aquí finalmente que el análisis de cada red de coautoría profundiza en las diferencias por áreas temáticas y la influencia del eje regional involucrado, o si la red es bilateral o multilateral, ¿cierto? Como les explicaba ahorita que si hay colaboración de dos o más países, personas, instituciones, etcétera y donde la productividad científica regional e internacional afecta tanto la preferencia colaborativa como la clasificación del nombre de los autores, ¿cierto? Entonces, listo. Toda esta parte era como la introducción teórica, como para que entendiéramos nosotros qué son las redes de coautoría, cuáles son los indicadores de estructura, básicamente, ¿cierto? Que son los que nos dicen cómo se está desarrollando la colaboración. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a esta introducción teórica?
Ok, perfecto. Entonces, me imagino que ya saqué. Ah, bueno, por aquí nos dice Angélica que por acá vamos bien, todo claro. Entonces, listo, reitero. Les voy a decir esto muchas veces, pero si tienen dudas, de una. No duden en hacérmelas. Entonces, listo, nosotros ya vimos qué son los indicadores de estructura. Bueno, Astrid, ¿nos vas a comentar algo? Sebas, yo quiero saber esa última parte, cuando dices que afecta lo del tema de la clasificación de los autores, ¿eso en qué sentido va? Pues yo, ¿cómo lo puedo entender? ¿Cómo se puede entender esta parte de la clasificación de los autores? Esta última citación. Sí, mira La- que Ujú. dice donde la productividad científica regional e internacional afecta tanto la preferencia colaborativa como la clasificación del nombre de los autores. Perfecto, listo. ¿Qué nos están queriendo decir estos autores o qué nos querían decir Liang y Su en el 2002? Que estas redes de coautoría, que la colaboración entre diferentes autores hace que, digamos, que haya una mayor preferencia por la comunidad académica o comunidad científica por un grupo de personas, ¿cierto? Y que esa preferencia por esos grupos de personas, bien sea porque sus trabajos son más estructurados, o porque hablan más de la temática, eso hace que los autores tengan cada vez más prestigio, ¿cierto? Que haya una mejor clasificación de estos autores. ¿O qué nos están queriendo decir con clasificación del nombre? Que tengan mayor posicionamiento, digamos que en la comunidad científica, que ellos tengan mayor relevancia y que más personas, digamos que vean sus trabajos, los citen, se basen en ellos para otras investigaciones, ¿cierto? Que ellos tengan mayor relevancia entre la comunidad científica y académica. ¿Es clara esa parte? Sí, gracias, Sebas. Súper, muchas gracias a ti por la pregunta. Entonces, siguiendo aquí ya esta parte que ya nosotros ya vimos qué es, pero no hemos visto cómo es que lo vamos a trabajar. Voy a dejar de compartir aquí pantalla un segundo. Listo. Entonces, venimos, para nosotros tener acceso a este software que es gratuito, es realmente muy sencillo. Simplemente, literal, venimos a Google y ponemos descarga VozBeaver. Literal, así de sencillo. Y nos venimos aquí a la primera opción. Mira que aquí nos dice en la misma página oficial de VozBeaver. Vamos a darle esta primera. Me dicen porfa cuando estén en este punto para que vayamos juntos. Listo, perfecto. Vamos todos en este mismo punto. Súper, pues, me imagino que vamos todos. Listo, perfecto. Vamos todos en la misma parte. Nos dice este que sí. Entonces, listo, vamos a seguir por acá. Entonces, aquí, cuando nosotros ingresamos a esta primera opción de la página de VozBeaver, nosotros tenemos diferentes opciones de descarga, ¿cierto? Si nosotros tenemos Microsoft, si nosotros tenemos una Mac o si tenemos otro sistema. Entonces, pues en mi caso, yo tengo Microsoft Windows. Entonces, simplemente vengo acá y le doy clic a esta primera opción y él me trae esto.
Entonces cuando él me trae esto, simplemente le doy guardar y él me hace toda una descarga de ese programa, ¿cierto? Pero él me está haciendo la descarga como un archivo comprimido, ¿cierto? Entonces, en este punto específico, mientras como esperamos a que nos descargue, como para que no nos quedemos aquí simplemente viendo cómo nos descarga, les voy a mostrar cómo es, digamos que la interfaz del software y ya nosotros a partir de la próxima clase ya empezamos a trabajarlo, vemos cuál va a ser nuestro insumo, sobre qué nos vamos a basar y vamos a ver pues todos estos indicadores ya puestos en práctica. Entonces, digamos, cuando nosotros ya terminamos la descarga, entre sus archivos, él nos trae este, que es este de acá, y realmente pues, no es que sea la interfaz más moderna del mundo, porque hasta hace ya un buen tiempo no la han actualizado, pero realmente es muy sencilla de trabajar. Tenemos aquí que me habla y me trae esta parte de aquí, que es como el tablerito en blanco. Todo va a ser en inglés, ¿cierto? Pero realmente pues no vamos a necesitar conocimiento alguno de inglés, porque esto es muy sencillo. Entonces, aquí como para no mostrarles el tablero en blanco, porque en blanco no sirve para nada, voy a mostrarles con el ejemplo que vamos a desarrollar nosotros. Vamos a ver las diferentes partes y ya la otra clase, pues como les digo, nosotros vamos a ponerlo en práctica. Entonces no les voy a dar mucho detalle en el cómo se abren, ya esto se los explico en la otra clase. Y me vengo aquí y voy a abrir el archivo. Lo busco, clase 5 es este, y le doy siguiente. Entonces aquí él me trae digamos que me trae varias opciones. ¿Qué quiero identificar yo? Coautoría, concurrencia, ¿cierto? Diferentes cositas. Entonces yo quiero ver coautoría. Puede ser por autores, por organizaciones o por países. Yo quiero ver cuál es esa coautoría por países, cómo se están interrelacionando los países en torno al tema que nosotros hemos venido trabajando, que es Producto Interno Bruto en Colombia, ¿cierto? Que es un tema que elegimos aleatoriamente. Entonces yo le doy continuar. Entonces él aquí me trae estas opciones, yo vengo y las selecciono todas, le doy siguiente, siguiente, me vengo aquí, que no hayan errores como en la base de datos, por aquí vea que me está trayendo algo que no es un país, lo quito, porque eso muchas veces tiene errores de identificación, que evidentemente aquí las estamos viendo. Y ya miramos que los que hayan resultado sean evidentemente países, ¿cierto? Y quitamos este, Surinam, Paraguay, Venezuela, etcétera, etcétera. Y eso ya los que nos quedaron aquí son países. Le damos finalizar, aceptamos. Y miren que él aquí nos está trayendo un chorrero de información, ¿cierto? Chorrero de países y unas redes muy complejas que nos están diciendo, bueno, están interrelacionando a todos estos países. En este punto específico nosotros podríamos decir, no, qué vaina tan complicada de leer, eso está muy maluco y evidentemente lo está, ¿cierto? Ya nosotros podemos organizar la información, ponerle o quitarle países dependiendo de la comodidad, ¿cierto? Entonces yo pienso, bueno, aquí hay muchos países y yo no quiero que me salga todo esto porque esto es muy difícil de analizar, entonces vengo otra vez, selecciono países, entonces ya no voy a hacer con los que aparezcan una vez, sino los que aparezcan mínimo 3 veces. Vamos a reducir el margen. Y aquí miren que ya la lista es chiquita, pues más chiquita que la anterior. Y miren que digamos que las redes van cambiando. Ya este tiene menos países, los tiene más separados y es como más fácil de identificar. Aquí antes de nosotros ponerlo un poquito más bonito, nosotros nos podemos, por ejemplo, parar aquí en Colombia y decir, bueno, todos estos países que se relacionan, todos los que se resaltan son con los que se está relacionando Colombia. Vemos que Colombia está trabajando con Sudáfrica, con Reino Unido, con todos los países, ¿cierto? Si yo vengo, yo quiero ver, por ejemplo, cuáles son las alianzas de coautoría del Reino Unido. Me paro aquí y vemos que también son varias.
Alemania, Sudáfrica, Australia, Francia, Colombia, Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y aquí mire que él me va resaltando, mire que yo voy pasando cuál es esa red que estoy analizando. Por ejemplo, aquí sí, mire que vemos que hay una relación entre Estados Unidos y Países Bajos, vemos que hay una relación de Países Bajos y España, Portugal y España, ¿cierto? Y así sucesivamente. Yo lo puedo analizar así, pero también, ¿cómo lo puedo visualizar? Por ejemplo, yo me vengo aquí y miro, bueno, cuál es cómo se están dando esas relaciones? En el 2012, que eran, mientras más oscuro, más anterior. Entonces vemos que, por ejemplo, estos países como Canadá, como Italia, como Estados Unidos, que están morados, pues son asociaciones que ya llevan más tiempo, ¿cierto? Que son de aproximadamente el 2012. Pero vemos algunas otras, varias de hecho, que están amarillas. Los países que están en amarillo son asociaciones o redes de coautoría que se han venido dando en los últimos años. Mire que igual esto es muy intuitivo. Aquí me está diciendo con la escala de color qué pertenece a qué y puedo analizar cuáles son esas alianzas. Y digamos que yo a partir de esas alianzas también puedo determinarlas cronológicamente, como bueno, esta de México con Uruguay cuando se nos vino dando. Pues Uruguay se integró a esta red de asociación pues en los últimos años, pero vemos que México está ahí aproximadamente en 2014, 2015, ¿cierto? Como dependiendo del color. Por aquí también nosotros podríamos verlo por densidad como una especie de mapa de calor, pero este mapa de calor pues no es que nos diga realmente como mayor cosa. Casi siempre nosotros vamos a analizarlo aquí por clúster como los principales asociaciones dependiendo del color o cómo son esas asociaciones cronológicamente, ¿cierto? Esto es como básicamente, bueno, este es el ejemplo de coautorías por país. Nosotros podríamos hacer muchas más cosas, por todo por institución, pero eso lo vamos a ver ya más como a detalle a partir de la próxima clase. Entonces, no sé si a ustedes ya le descargó, pero a mí ya me terminó la descarga. Entonces simplemente cuando a mí ya me termina la descarga, pues yo voy a ver qué me trajo esto y él me trajo, pues evidentemente, varios archivos, ¿cierto? Me trajo una carpeta, me trajo unas licencias, de hecho tiene un manual instructivo que es un PDF y la propia aplicación. Entonces, ¿cómo hago yo para sacar todas estas cosas de acá? Simplemente le doy clic derecho y le doy extraer aquí y él me saca todo eso que estaba comprimido, me lo saca de ahí y ya les tengo los archivos normales. Y en esa parte miren que ya tenemos la aplicación. Ya tenemos VoiceViewer acá, ya simplemente nosotros la ponemos donde queramos y la podemos abrir en cualquier momento. Entonces, a usted les dio la descarga, es clara esta parte. A mí me funcionó bien. Perfecto, profe. ¿A alguien más le funcionó la descarga, le dio o tuvo algún inconveniente? También hay un videíto de los creadores de VoiceViewer donde explican como manera de tutorial cómo hacerlo. Exacto. Bueno, no sé si alguien tenga alguna duda, algún aporte para que pues, la clase de hoy realmente era más corta, para no hacerlo como interrumpido, que empezáramos la aplicación práctica, pero la dejáramos a medias. Entonces ya hoy vimos cómo solucionar los inconvenientes de las palabras clave de la clase pasada y vimos la introducción teórica, ya sabemos qué son los indicadores de estructura que también son los indicadores de coautoría, vimos qué son, cuál es su importancia, descargamos el software, sabemos que es gratuito, no necesitamos ninguna licencia. No sé si tengan algún aporte o damos por finalizada entonces la clase del día de hoy.
Muchas gracias, Sebastián, hombre, muy amable. Sí, todo muy claro, Sebas, muchas gracias. Súper, no, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias por estar acá. La clase de hoy fue corta, entonces ya la otra clase sí lo hacemos con ejemplos, ya la otra clase es más práctica y listo, ¿no? Espero que estén muy bien. Oíste, sabes que aquí estaba pensando en lo primero que se hizo. Otra función Ujú. que se puede utilizar es extraer, o el izquierda o el derecha. También se puede utilizar esas dos funciones para sacar el espacio inicial que había en las palabras claves. Listo, profe, no podríamos, es que de hecho podríamos implementar varias opciones, pero ¿por qué no implementé yo, por ejemplo, estas otras? Porque mira que las columnas que tenían espacio eran muchas, mientras que la única que no tenía espacio era solo una. Entonces era más fácil trabajar o corregir los inconvenientes de una columna que de 5, 6, 7, dependiendo pues de las palabras clave. Pero claro, no, de una que también lo podemos hacer así. Igual muchas gracias, profe, por el aporte. Muchas gracias nuevamente a todos y nos vemos entonces el día jueves. ¿Listo? Listo, Sebas, muchas gracias. Vale, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Igualmente. Gracias, hasta luego. Hasta luego.